Bueno, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, que hayan descansado y vamos a empezar una nueva unidad, pero desde la próxima clase, ¿ya? Porque hoy día lo que quiero que hagamos es revisar un poco el desarrollo del portafolio 1, ¿ya? Porque hay muchos que todavía no lo mandan y también hay mucha gente que tenía varias dudas con respecto a cómo resolver el portafolio 1, ¿ya? Así que por eso hoy día vamos a encargarnos de eso. Ya, está medio pegado el computador para variar. Ya, mientras vemos si alguien más se conecta, les voy a comentar aquí que la etapa que vamos a trabajar desde la siguiente clase es la etapa 6 y el portafolio es como una especie de instructivo, ¿ya? Como para que vayan conociendo los aprendizajes que tienen que ir adquiriendo. ¿Ya? Y está separada así como por colores las clases que vamos a tener. Y cada clase tiene 3 actividades que la idea es que ustedes la hagan antes de la clase. O sea, ojalá un día antes o un poco antes de la clase, cuando tengan tiempo, porque siempre termina con una actividad que es un poco de reflexión, ¿ya? Y esa actividad de reflexión, la ideal es que nosotros lo podamos después comentar en la clase, ¿ya? Y por eso la idea es que ustedes entren al portafolio antes de cada clase. Ya, por ejemplo, aquí la próxima clase, que está la amarillita, ya, tiene este texto, que como no lo podemos leer en la clase, es mejor que ustedes lo lean antes, para que después podamos comentarle y si salen dudas con respecto al texto, ustedes me las puedan plantear. ¿Ya? Después, en la actividad 2 es como que vean un video que está ahí, que pueda explicar algunas cosas. Y luego en la actividad 3 es en la cual siempre va a haber como alguna reflexión, ¿ya? Un par de preguntas para que ustedes como que las vayan pensando, el que quiere puede anotar igual incluso para que después no se lo olvide, y así las comentamos en la clase, ¿ya? Y las siguientes clases funcionan bajo la misma mecánica, ¿ya? Las actividades y después esta reflexión. Y cuando terminemos la clase, cada clase de Zoom, la idea es que ustedes en su cuaderno anoten este cuadro que ven aquí, ¿ya? El cuadro cómo voy. Y ahí ustedes marcan si comprendieron realmente el objetivo, el grado, o si tienen dudas. Y si tienen dudas, puedan escribir en ese recuadro cuáles son las dudas, para que después las puedan ir preguntando en la siguiente clase, ¿ya? El cuadrito siempre tiene que anotarlo junto con el objetivo también, ¿ya? El objetivo siempre está al principio, aquí, ¿ya? Bueno, pero esto eh, lo vamos a trabajar desde la próxima semana, ¿ya? Así que ahora nos vamos a lo de hoy día, como les decía, que quiero que revisemos el portafolio. Ya, en el portafolio 1 se trataba de las habilidades que teníamos para la asignatura. Espérenme un poquito que tengo que cerrar la puerta. Ya, ahora sí. Ya, y el primer ítem, entonces, teníamos un cuadro que la idea era que ustedes lo fueran llenando con los apuntes que tuvimos en las poquitas clases que tuvimos. Tuvimos una clase expositiva en la que ustedes tenían que ir tomando apuntes de las habilidades que teníamos que desarrollar. Ya, la primera era la de analizar, ¿ya? Bueno, uno siempre puede analizar un texto, una situación, un argumento, una imagen, cualquier tipo de cosa nosotros podemos analizarla, ¿ya? Por ejemplo, analizar el estallido social, analizar la situación del coronavirus, ¿ya? Entonces, analizar qué medidas se han tomado con respecto al coronavirus, si han sido buenas o no, comparar con las medidas que se han tomado en otros países, ¿ya? Todo eso tiene que ver con lo que es un análisis, ¿ya? Y el análisis entonces siempre es
tratar como de tomar elementos y compararlos entre sí, ¿ya? Entonces, por eso hablamos cuando analizamos que en el fondo es comparar con un respecto de algo, respecto a otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, la idea de, no sé, un filósofo Platón con respecto a las ideas que hay hoy en día, ¿ya? O con respecto a las ideas que hay en otros filósofos como Aristóteles, ¿ya? Entonces, al analizar, siempre como que hacemos un juego ahí eh, entre como buscar elementos que puedan como servirnos para analizar las cosas, ¿ya? Por ejemplo, también podemos analizar con respecto a los componentes de algo, ¿ya? Y analizar, por ejemplo, la estructura de algo, ¿ya? O analizar con respecto a las leyes, no sé, a la ley de algo. Entonces, lo analizamos con respecto a esa ley, ¿ya? Pero lo importante es que siempre fijemos con respecto a qué vamos a analizar, ¿ya? Eh, bueno, y para analizar, una de las cosas importantes que hay que hacer es identificar los principales postulados o aspectos de la situación, ¿ya? Por ejemplo, cuando es un texto, entonces lo primero que tengo que hacer cuando voy a analizar es darme cuenta de cuál es la idea principal, ¿ya? Y también, ojalá, la idea secundaria, pero principalmente identificar entonces nuestra idea principal, ¿ya? Y si estoy analizando una situación, entonces tengo que tratar de ver cuáles son los aspectos que más resalten de esa situación, ¿ya? Bueno, y una vez que ya tengamos entonces identificadas las partes como más importantes, después las relacionamos o las comparamos con otro contenido, con otra situación, con otro autor, con otra experiencia, ¿ya? Esa es la idea, de cómo hacer, llegar a hacer un buen análisis. Ya, cuando reflexionamos, esta otra habilidad que estaba ahí, ¿cierto? Que había que completar, es como un análisis, pero esta vez con respecto a uno mismo, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es tomar como aspectos desde el exterior, o sea, del texto, o de la situación que estoy observando, o de la imagen, tomo ciertos aspectos de la lectura o de la imagen misma, pero la idea es que ahora el análisis lo haga con respecto a mí mismo, ¿ya? Así como que lo que dice aquí, cómo te hace sentir, ¿ya? ¿Cuál es tu apreciación con respecto a la imagen, a la situación o al texto? ¿Ya? Y de esa manera, cuando uno reflexiona en el fondo, lo que hace es como evaluar y clarificar el pensamiento que uno tiene, el pensamiento propio, ya con relación a lo demás, o sea, con relación a lo cual el contenido, ¿cierto?, de nuestra reflexión. Bueno, y entonces en las reflexiones lo que tenemos que hacer es comprender y valorar nuestras implicancias personales, éticas, etcétera. O sea, los modos en que nos afecta eso que estamos, de lo cual estamos reflexionando. ¿Ya? Y entonces es probable que, por ejemplo, si estamos valorando nuestras implicancias éticas y personales, nos vamos a referir, por ejemplo, a nuestros valores, a nuestros objetivos, ¿ya? A nuestras emociones también. ¿Ya? Si estamos reflexionando con respecto a las implicancias que nos dan en sentido más social, ¿cierto? Cómo nos puede afectar, por ejemplo, económicamente o socialmente. Vamos a tener que hablar como también de las consecuencias, ¿cierto? De la situación de la cual estemos reflexionando, ¿ya? Y por último, en una reflexión, si uno quiere así como ya hacerla más, como una reflexión mayor, puede también generar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una reflexión sobre, no sé, X cosa, cualquier cosa, y finalizar planteándose ciertas preguntas que inviten a una reflexión mayor, ¿ya? Y eso también está bien. Bueno, ahí después les voy a compartir este PowerPoint, voy a tratar al menos de hacerlo, y para que vean el ejemplo que está aquí abajo, ¿ya? Y así les va a quedar más claro como la idea de qué es lo que es analizar y reflexionar, ¿bien? ¿Qué se diferencian estas dos habilidades? ¿Ya? También teníamos la habilidad de argumentar, ¿ya? Y cuando argumentamos, lo que hay que hacer, primero que nada, es definir tu postura, ¿ya? Porque si, por ejemplo,
nosotros no definimos nuestra postura, por ejemplo, decir ya, vamos a estar en contra o a favor de algo. Lo que vamos a hacer finalmente es solamente como opinar y decir cosas, ya hablar sobre algo no es lo mismo que argumentar sobre algo. Yo puedo estar aquí hablando, no sé, por ejemplo, del aborto y decir cosas a favor, cosas en contra del aborto y como que todo eso se mezcla. Y eso pasa cuando uno habla simplemente de algún tema. En cambio, cuando yo estoy argumentando, tengo que tomar una postura. ¿Ya? ¿Voy a defender el aborto o voy a rechazar el aborto? ¿Ya? Entonces tomo esa postura. Y es lo primero que tengo que hacer. Cuando voy a argumentar, no puedo dar argumentos que digan que sí, argumentos que digan que no, otros que sean así como irrelevantes al tema, ¿ya? Sino que tienen que definir alguna posición. ¿Ya? Y en base a eso, entonces, cuando uno ya ha decidido, ¿cierto? Si va a estar, por ejemplo, a favor o en contra de algo, después tiene que dar las razones, ¿ya? Y estas razones no es lo mismo que la opinión, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo decir, eh, estoy a favor del aborto porque estoy a favor, ¿ya? Así como, eso obviamente no es un argumento, ¿ya? El argumento tiene que estar, tiene que ser, tiene que tener una justificación racional, un poco más lógica, ¿ya? Y ojalá tenga incluso algún respaldo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir estoy a favor por las consecuencias que puede traer el hecho de no abortar, ¿ya? O, no sé, en fin, ¿ya? Los resultados o sea, las consecuencias negativas que puede traer, por ejemplo, el que las personas se hagan un aborto de manera ilegal, por ejemplo, ¿ya? Y desde ahí entonces tomar ciertos argumentos para defender esa situación, ¿ya? Y en cambio también cuando lo hago en contra del aborto, también tengo que dar razones que sean mayores a simplemente así como no, es que abortar es malo, ¿ya? Eso no es una razón, ¿ya? Es solamente una opinión, por decirlo así. Ya tengo que fundamentar por qué es malo, ¿ya? Y decir, bueno, es malo porque tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿ya? Y entonces hablar de consecuencias, quizá hablar de cómo se gesta la vida, ¿ya? Del valor de la vida, bueno, de todas esas cosas, ¿ya? Tengo que tratar en el fondo entonces de mi opinión, buscarle algún respaldo, ¿ya? Alguna perspectiva que sea más racional y que no solamente sea emocional, porque a mí me parece, porque a mí me gusta, porque no me gusta, porque es bueno, porque es malo, ¿ya? Esa es la idea. Y eso entonces, si hacemos estas dos cosas, vamos a estar argumentando. Ya, luego teníamos el definir las palabras claves. Cuando definimos las palabras clave nos referimos a palabras, a identificar palabras que son fundamentales para entender el texto. Ya, por ejemplo, si yo estoy hablando no sé, de macroeconomía, ya, lo más probable es que tenga que entender el concepto de economía, para empezar, el concepto de la tasa mercantil, el concepto de préstamo, supongamos, ¿ya? Hay distintos conceptos que yo voy a necesitar manejar para poder entender el texto bien, ¿ya? Eh, y estas palabras clave entonces también nos sirven cuando nosotros hacemos una investigación o vamos a buscar algún ensayo, cualquier otra fuente, cierto, escrita, vamos a encontrar en la portada, generalmente en la portada, sale el nombre, el título, y hay un cuadrito que dice abstract o resumen, ¿ya? Y ahí está entonces como un pequeño resumen de lo que se trata la investigación, y abajo dice palabras claves, ¿ya? Y esas palabras clave entonces son las que me sirven para saber cuáles son las cosas que yo tengo que manejar antes de enfrentarme al texto para entenderlo bien, o que me van a servir para mi investigación. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo la investigación sobre la economía china, entonces puedo ver en las palabras clave si está ese concepto, para ver si me sirve, ¿ya? Y en un buscador uno puede anotar las palabras clave que necesita que aparezcan entonces en las investigaciones,
para ver cuál te puede servir y no, y así tienes como un filtro. ¿Ya? Para todo eso nos sirven las palabras clave. Ya, las palabras confusas, ambiguas o desconocidas, por otro lado, son palabras que cuando nosotros estamos leyendo el texto, vemos que tienen como algún sentido propio del contexto de ese texto. ¿Ya? Por ejemplo, en filosofía se da mucho que ocupamos palabras que al final las usamos quizás como a diario, pero dentro de la filosofía tienen un sentido distinto, ¿ya? Como cuando, por ejemplo, aquí uno habla de vivencia, ¿ya? Y en el diario, la vida cotidiana, generalmente uno habla de una vivencia como casi igual que una experiencia, ¿ya? Así como, oye, el otro día tuve una vivencia de tal tipo, ¿ya? Y lo cuenta como si fuera una experiencia, pero en realidad dentro de la filosofía la palabra vivencia tiene un concepto mucho mayor, que tiene que ver eh, con el tema de, bueno, ¿para qué les voy a explicar tanto sobre esto? Pero tiene que ver un poco más con la conciencia, en el cómo es como una especie de percepción, pero de otro tipo, ¿ya? Bueno, no voy a entrar en detalles de lo que es una vivencia porque tendría que explicarle hartas cosas, pero es un sentido mucho mayor que el de simplemente una experiencia. ¿Ya? Tiene que ver con la percepción, como les digo, tiene que ver con la conciencia, ¿ya? Tiene que ver con la formación del yo incluso, eh, y con otras cosas entonces. ¿Ya? Y eso por un lado son como las palabras que requieren ser explicadas, ¿ya? Que no es que nosotros no las conozcamos, sino que tienen que ser explicadas porque al final tienen un sentido distinto al habitual. ¿Ya? Y por otro lado tenemos palabras que necesitamos definir porque realmente no conocemos el significado de esa palabra. ¿Ya? Supongamos ahí fisiológicas, alguien que nunca haya leído la palabra o que la haya escuchado, pero realmente no sabe a qué se refiere bien con fisiológico, entonces va a un diccionario y busca la palabra y ahí tiene cierto la definición. ¿Ya? Entonces cuando estamos leyendo un texto, lo importante es que nosotros, si no entendemos una palabra, ya, esta es la palabra que nosotros necesitamos definir. Ya. Por otro lado, cuando tenemos, no, esto ya es de, esto también era de las habilidades, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, cuando teníamos que responder una pregunta de desarrollo, ya nosotros tenemos que identificar los elementos que tienen que incluir la respuesta. ¿Ya? La respuesta, o sea, la pregunta yo la leo y veo primero, la pregunta es, reflexione sobre tal cosa, analice tal cosa, ejemplifique tal cosa, compare tal cosa, critique tal cosa, ya la pregunta misma me va a decir cuál es en el fondo la habilidad que tengo que aplicar ahí, ya cuál es el sentido de la pregunta. ¿El sentido es que yo reflexione, por ejemplo, sobre algo? ¿O el sentido es que yo ejemplifique algo? ¿Ya? Porque son cosas súper distintas. O incluso la pregunta me puede pedir que yo defina algo o que lo explique, y que no es lo mismo que ejemplificarlo. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando estamos haciendo una prueba, nosotros leemos la pregunta y tendemos como a, por ejemplo, a definir algo cuando en realidad nos dijeron ejemplifique algo, ¿ya? Y por eso hay que leerlas como con atención, ¿ya? Y entonces lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el sentido de la pregunta, ¿ya? Si el sentido es explicar, ejemplificar, criticar, definir, etc. ¿Ya? Y luego, cuando ya sabemos más o menos a qué apunta la pregunta, tenemos que indicar, ya, o sea, tenemos que tratar de identificar qué elementos vamos a necesitar para responder la pregunta. Ya, por ejemplo, si la pregunta dice ¿de qué color era el pasto de la casa de Juan? Ya, lo obvio que tengo que responder, ¿cierto? Es el color del pasto, ya, la misma pregunta me lo dice. Ya, si me dice compare las medidas que se han tomado en Chile con respecto al coronavirus, comparando con las medidas que se han tomado en China, supongamos. ¿Ya? ¿Qué elementos voy a necesitar en la respuesta? Bueno, que hablar de las medidas que se tomaron en Chile y también hablar de las medidas que se tomaron en China. ¿Ya? Si yo tengo esos dos elementos en mi respuesta, entonces quiere decir que la estoy contestando.
que la estoy contestando bien, ¿ya? Bueno, ahí después ustedes también lean entonces este ejemplo, ¿ya? Eh, por otro lado, cuando hablamos de la reflexión, también podemos decir que una reflexión tiene como un alcance mínimo y un alcance máximo, ¿ya? El alcance mínimo, por un lado, es como decir que efectivamente logramos reflexionar sobre lo que se nos ha dicho que reflexionemos. ¿Ya? Por ejemplo, si me dicen reflexiones sobre la condición de soledad en pandemia, y yo en vez de hablar de la soledad y de esta angustia que uno puede sentir al estar encerrado y no ver a sus seres queridos, en vez de hablar de eso, me pongo a hablar de los síntomas que uno siente del coronavirus o por no poder ir a trabajar, entonces no estoy reflexionando realmente sobre lo que se me planteaba en la reflexión, ¿ya? Entonces, el alcance mínimo lo que nos hace, pues si nosotros lo tenemos claro, es evitar el hecho de que no lleguemos a cumplir la reflexión, ya que no abarquemos finalmente lo que se nos pedía, ¿ya? Y por otro lado, cuando identificamos el alcance máximo, va a evitar que nosotros nos vayamos por las ramas, ¿ya? Y que estábamos hablando de la soledad o el sentimiento de angustia que sienten algunos en confinamiento, y al final nos ponemos a hablar, no sé, de la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? Porque una cosa llevó a la otra, ¿ya? Estábamos hablando de confinamiento, entonces al final empezamos a hablar de los campos de concentración, de los campos de concentración pasamos a la Segunda Guerra Mundial, y nos fuimos por las ramas, y la reflexión inicial se nos fue, ¿ya? Entonces eso es lo que sería como el alcance mínimo y el alcance máximo, ¿ya? Y bueno, ahí también como les voy a compartir esto después en Facebook, eh, y en el correo oficial del curso, ustedes puedan ahí leer como el ejemplo para que les quede más claro. Pensé que tenía abierto el portafolio, pero no. No importa. Ya. Bueno, les va quedando un poco más claro con respecto a lo que había que hacer al llenar, por ejemplo, la tabla. Nos quedan 20 minutos. Si se despega esto, podemos avanzar. Ah, ya, esperen. Aquí hay otra cosa importante. En el portafolio, eh, uno, muchos solamente hicieron la guía y son dos actividades. La primera es la guía, ¿ya? Y la segunda es hacer este como breve, dice resumen, pero en realidad es como más un análisis sobre el texto que está aquí, ¿ya? Ustedes siguen ese link y tienen que leer el capítulo 5 nomás, que son, no sé, como unas 3 4 páginas, no, es un cortito, no me acuerdo exactamente cuántas páginas son, pero es poquito. ¿Ya? Y la idea entonces es como hacer el análisis de ese texto, ¿ya? Redactando en forma clara, ¿cierto? Ordenada, buscando el propósito del autor. Bueno, ahí ustedes léanlo porque eh, está como claro qué es lo que finalmente tienen que tratar de hacer para analizar bien un texto, ¿ya? Análisis de texto, entonces, es comprender y explicar las ideas o postulados principales del autor, relacionándolos o comparándolos. Es lo que les estaba explicando antes también. Ya, en base a todo lo que les expliqué con el PowerPoint, la idea es que ustedes aquí tomen ciertos apuntes, ¿ya? Por ejemplo, explicar un texto que era al final, identificar las ideas principales y compararlas con ciertos aspectos de, con ciertos aspectos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, eso. Ya, aquí teníamos algunas que ya estaba la respuesta, como por ejemplo la definición esencial. O sea, definir un concepto pero de manera esencial, y que tenía estos dos momentos, ya que era el de generalización, como ahí, que era el de generalización, que era como en el fondo buscar su categoría, una clase general de donde entra ese concepto, y el de especificación, que es como buscar las diferencias de ese concepto. Ya, bueno, ahí también hay un ejemplo para que ustedes queden más claros.
Entonces, en base a esto, es como ustedes tenían que definir después en el ítem que tenían que definir. Acá. ¿Ya? Tenemos que definir, pero de modo esencial. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo definiríamos de modo esencial? Ya, la esencia, por ejemplo, podríamos poner ya, propiedad o cualidad de algo. Ya, esa es como la parte general, ¿cierto? Porque propiedades y cualidades de algo hay muchas, ¿ya? Pero ahora, ¿de qué tipo? Para que vayamos a la parte más específica. ¿Ya? Y la parte específica sería propiedad o cualidad más propia de algo, ¿ya? Propia, o incluso podemos ocupar la palabra innata, o sea, perdón, inmanente. Bueno, no, sí, innata no, porque es como de nacimiento, inmanente, ¿ya? Que pertenece exactamente a eso mismo, propio de algo, ¿ya? Y ahí tenemos entonces una definición esencial, la parte que es más general, ¿cierto? Que es la propiedad o la cualidad de algo, pero ¿qué tipo de cualidad o qué tipo de propiedad? Bueno, lo que le pertenezca más propiamente a eso, ¿ya? Y eso sería como una definición esencial de esencia. Ya, otra, por ejemplo, el conformismo. Conformismo sería como una... Eh, me olvidé la palabra. Me pueden ayudar igual. eh, Conformismo, no es acción la palabra que estoy buscando. Reacción, comportamiento, actitud. Ya. Conformismo podríamos decir, a modo general, que es una actitud, ¿ya? Pero ¿qué tipo de actitud? Ya, actitud de aceptación, ¿ya? Y vamos más específico aún, de aceptación de un hecho o situación sin estar de acuerdo. ¿Ya? Cuando nos conformamos con algo, en el fondo es como algo que no nos parecía mucho, pero ya al final nos terminamos conformando, lo aceptamos igual, para no hacernos problemas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la definición esencial. Ya, si se nos corta, volvemos al link, ¿ya? Nos queda, me queda decirle algunas pequeñas cositas. Mira, acá cuando tenemos que leer el texto, ¿cierto? Y después responder este tipo de cuadro, ¿cierto? En la primera tenemos ya las palabras clave, ya sabemos que son las palabras como más importantes, ya las palabras que necesitamos definir o explicar, que creamos que tienen un sentido propio, que haya que explicarlo, ya, o palabras que nosotros no conocemos bien, ya, y la idea principal, acá no vamos a alcanzar a leerlo por tiempo, pero ustedes ven que la idea principal es como que uno la introduce, pero después vuelve a ella y así, ¿ya? Entonces, en amarillo tenemos más o menos lo que es la idea principal, ¿ya? Que nos está hablando de la filosofía, o sea, de lo que es la filosofía, ¿cómo se llama? De su campo de estudio, ¿ya? Del propósito de la filosofía, de la motivación que tiene la filosofía, o sea, de dónde surge, ¿ya? Eh, Perdón, ya, como qué elementos toma, o sea, desde dónde sale, cuál es la fuente, ¿cierto?, de la reflexión filosófica, para qué nos sirve la filosofía, ¿ya? ¿Qué nexo tiene, por ejemplo, con la enseñanza? Esa es como el sentido del texto, ¿ya? Y eso es lo que tendríamos que poner, por ejemplo, al explicar, ¿ya? Al explicar el texto tendríamos que decir, bueno, es un texto que nos presenta qué es la filosofía, para qué sirve, cuáles son sus métodos, cuál es la motivación que hay detrás de la filosofía, o sea, por qué, de dónde nace, ¿ya?
Pero también encontramos otras ideas que son interesantes, que son las ideas secundarias, ¿ya? Y aquí tenemos, hasta aquí, por lo menos a esta parte del texto tenemos dos, ¿ya? Como por ejemplo esta, ¿ya? Que finalmente como hablar de la necesidad del hombre por la sabiduría, ¿ya? Y que la sabiduría está ligada al progreso y a la evolución, ¿ya? Eso es una idea secundaria. Otra idea secundaria es esta como especie de crítica a una vida, ¿cierto?, sin reflexión, a una vida que en el fondo solamente le interesa el consumo, la vida diaria, las cosas fáciles, ¿cierto?, como sin reflexión, sin cuestionarse las cosas. ¿Ya? Eso también es una idea secundaria. ¿Ya? Entonces después nosotros la idea es que cuando identificamos la idea principal, ya podemos entonces saber más o menos cuáles son las palabras clave. ¿Ya? Aquí escribimos la idea principal y luego la explicación obviamente también tiene que tener ahí un nexo con la idea principal, ¿ya? Ya, después en el 2, bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? ¿Qué elementos tendrían que estar, por ejemplo, en la respuesta a esta pregunta? ¿Qué estímulo se refiere el texto cuando habla de estímulo de una sociedad de consumo acostumbrada a lo fácil? Ya. Obviamente lo que tendríamos que hacer es primero mencionar estos estímulos, ¿ya? Que por ejemplo son eh, el valor del dinero, el valor de lo moderno, de lo nuevo, ¿cierto? Como del hecho de que tengamos que tener el celular ultra nuevo, moderno, que la haga todas, ¿cierto? Y como que desprestigiamos un poco estos celulares que son más viejitos, ¿ya? Porque la sociedad nos lleva a ese consumo, ¿ya? A lo fácil, ¿cierto? Que, bueno, haga un curso de inglés en un mes, ¿ya? Y hable inglés en un mes, ¿ya? Eh, no sé, hacemos una prueba, bueno, busquémoslo en Google nomás, nos demoramos nada en preguntar ahí, ¿cierto? En vez de pensar por nosotros mismos, ¿ya? Y la sociedad como que en el fondo nos va motivando a eso. Entonces, ya, lo primero que tendríamos que poner en los elementos son mencionar estos elementos, como el valor del éxito, el valor del dinero, el valor de lo fácil, ¿ya? Y luego, si quisiéramos como dar una respuesta más completa, explicar un poco cómo esto del estímulo, ¿cierto?, se relacionan con el consumo, ¿ya? O con el capitalismo incluso, yendo más allá. Ya, aquí en la pregunta reflexiva, nos quedan 5 minutos. En la pregunta reflexiva, ya, primero lo que tendríamos que incluir, por supuesto, es la relación, ¿cierto?, que hay entre la idea de Sócrates, que está en el texto, y la idea planteada aquí, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tendríamos que cumplir sí o sí para responder esta pregunta. ¿Ya? Y después cuando nosotros la respondamos, por ejemplo, podríamos decir que por lo menos, o sea, mínimamente para hacer la reflexión, tenemos entonces que buscar los términos que hacen el nexo aquí entre una idea y otra. ¿Ya? La idea de Sócrates estaba por aquí arriba. Acá está. La voy a bajar aquí para que ustedes puedan ver cuál es el nexo que hay. Me perdí dónde está. Ya. Entonces, aquí tenemos las dos ideas, ¿cierto? Y nos damos cuenta que al final el nexo que hay entre esta idea y esta es que la filosofía, ¿cierto?, tiene que ver también con un saber hacer y un saber, en el fondo, ser y estar, ¿ya? Es como un saber moral, ¿ya? El saber ser y el saber estar, en el fondo, es el cómo nosotros vivimos, ¿ya? Como ser y estar, en el fondo, es nuestra existencia, el cómo vivimos, ¿ya? Y eso tiene que ver también con una cosa que es como más moral, ¿cierto? Cómo debemos actuar, qué es lo correcto, en fin. ¿Ya? Y la de Sócrates, la idea de Sócrates también nos habla de eso, ¿ya? Que es la medida en que el hombre debe hacer y cómo norma su conducta. Y entonces ese es el nexo.
y nos tenemos que entonces referir mínimamente a eso, por lo menos, ¿ya? Y después como máximo, obviamente ahí para no salirnos de las ramas, ¿cierto? Tenemos que hablar, por ejemplo, de ética, de moral, pero no más allá de eso, o sea, no, de la reflexión no podemos, por ejemplo, empezar a hablar de, no sé, de qué podría ser, de, no sé, no se me ocurre ahora, pero pues tantas cosas que uno puede hablar que no tienen que ver con la reflexión misma, ¿ya? No sé, por ejemplo, contar una experiencia demasiado personal de lo que te enseñaron tus papás, ya, o de algún castigo que te dieron y contar así como todas las penurias que pasaste ahí en el castigo, ya, no sé. Ya, esto ya lo expliqué. Nos quedan 2 minutos, no sé si voy a alcanzar. Ya, aquí, por ejemplo, cuando inventamos una hipótesis, ya, porque estamos suponiendo que hacemos la investigación, entonces inventemos una hipótesis. Yo simplemente busqué pensadores de la ilustración, ¿ya? Y me aparecen esto. Entonces yo, para hacer una hipótesis inventada, por ejemplo, podría decir que Rousseau es más, fue más influyente en el pensamiento de la ilustración que John Locke, ¿ya? Y ahí, listo, ahí tengo mi hipótesis. Inventada, por supuesto. ¿Ya? Después, ¿qué fuentes buscar? Obviamente, escritos de Locke, escritos de Rousseau, ¿cierto? Escritos sobre, o sea, artículos, ¿cierto? Sobre que hablen sobre la Revolución Francesa, sobre el pensamiento de la Ilustración. ¿Ya? ¿En qué y cómo citar? Acuérdense que siempre uno dice el autor primero, ya después el año de publicación y después la página. Ya, entonces, por ejemplo, sería, eh, nos queda menos de un minuto, Locke 1800, página 3. ¿Ya? Eso. Se nos va a cortar, así que la clase queda hasta acá, ¿ya? Pero voy a compartir entonces el PowerPoint y quizás algunos tips para que ustedes vayan después respondiendo bien el portafolio. Si quedan dudas, también pueden escribir, dejar en los comentarios también del Facebook, ¿ya? Si quedan dudas con respecto a esto.